Dios les bendiga. Estos días tenemos que experimentar, vivir un poco esto de al mal tiempo buena cara, ¿no? Parece ser que no termina de mejorar el clima y de ayudarnos a vivir esta experiencia de volver a ver el sol permanente. Pero bueno, damos gracias al Señor de que podemos estar juntos en este día. ¿Qué les parece si podemos estar un poco más cerca unos de otros? No sé, me dejaron todo el banco del medio vacío y todos están a los costados. ¿No quieren estar debajo del aire acondicionado o es por una razón de comodidad? Lo que fuere, bueno, quédense donde se sientan más cómodos, no se muevan, no hay ningún problema. Feliz de poder compartir nuevamente la palabra del Señor en este día. Quizás a lo mejor si hay alguien puede acercarme un vasito de agua, se lo voy a agradecer un poco. Me va a ayudar un poquito a la garganta estos días. Buscamos en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses, capítulo número 1. Vamos a estar trayendo la palabra del Señor basada en este texto del capítulo número 1 de Filipenses, de versículos 3 al 11. Filipenses 1, versículos 3 al 11. Ahí me lo dejaron solo a Orlando. Alguien que se quede con Orlando, por favor. Que lo dejaron solito ahí al final del... Orlando, busca con quién sentarte, no te quedes solo ahí. Busca. Amén, hermano. Saludo a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, que por razones de enfermedad o algún problema personal no han podido estar entre nosotros. Extendemos la bendición del Señor sobre sus vidas en esta mañana y que ellos puedan estar recibiendo el mismo gozo del Señor que hay en nuestras vidas al compartir este culto. Y deseamos que si hay alguno enfermo en este momento, el Señor esté posando su mano de sanidad y esté trayendo sanidad sobre los enfermos en las casas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si hay alguno que está con alguna dificultad, algún problema personal, que ahora se estén abriendo las puertas y el Señor está haciendo el milagro de la libertad y la bendición de acuerdo a la necesidad que estas casas pueden estar teniendo. Así que bendecimos a los hermanos que se encuentran en sus casas en este momento y no pueden estar con nosotros aquí en el culto celebrando este momento tan especial. Bueno, vamos a dejar que la palabra del Señor nos guíe a partir de este domingo, durante algunos domingos, si Dios me lo permite así. Quisiera estar predicando sobre este texto de Filipenses y los rasgos característicos de la vida de la iglesia cristiana. Van a ser los temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de estos domingos. Rasgos que encontramos en la iglesia de Filipos y que tienen que ver muchas veces con también la experiencia de nuestra vida cristiana y nuestra vida como iglesia. Ahora el que se quedó solo fue Omar. Omar, te quedaste solo. Búscate a alguien con quien estar cerca. Déjame todos los bancos del medio solo porque no quiero gente acá en el medio, que no haya nadie ahí en el medio. Si ven que alguien se sienta, lo llevan para los costados ustedes enseguida, Muy bien. Bueno, vamos a ponerle un poco de alegría a este tiempo, a este momento tan especial. Si alguien se sienta, acuérdense, se levanten y dicen, no, el pastor no quiere que se siente nadie en el medio. Vení, sentate conmigo. Leemos la palabra del Señor y dejamos que la palabra del Señor nos pueda estar guiando en esta mañana. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esta es la palabra que el apóstol Pablo estaba escribiendo en esta epístola a la iglesia de los Filipenses. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia.
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén a este texto. Amén. ¿Es un relato pesimista u optimista? Este comienzo de la carta del apóstol Pablo a Filipenses, ¿es pesimista o es optimista? ¿No escucho? ¿No escucho? Optimista. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que él tenía alegría de escribir esto. Él tenía gozo. Él estaba hablándole a una iglesia al comienzo, y cuando decimos la iglesia, no estaba hablando a las paredes, ¿verdad? Estaba hablando a cada uno de los componentes que la iglesia conformamos, que sos vos, que soy yo, cada creyente en Cristo Jesús, que hemos, por medio de la fe y la conversión, entrado a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y esta iglesia era tan especial que Pablo tenía un amor especial y una mirada muy especial también. No se formó esta iglesia solamente con la mera predicación. ¿Ustedes saben cómo se formó la iglesia de Filipos? ¿Cómo comenzó el inicio del cristianismo en ese lugar llamado Filipos? ¿Alguien lo sabe? Sí, yo seguramente que lo sé, que ustedes lo saben, pero son vergonzosos si no lo quieren decir en voz alta. Pero se acordarán de una experiencia que el apóstol Pablo con Silas tuvieron cuando comenzaron a predicar el evangelio en esa ciudad. Comenzaron a predicar el evangelio, comenzaron a hacer milagros, maravillas y prodigios de parte de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo los estaba llevando a hacer un revuelo en esa ciudad, que los que formaban parte de esa ciudad lo acusaron, le dijeron: estos que alborotan a todo el mundo, ahora también vinieron acá a Filipo y nos están alborotando a nosotros. Tanto hicieron los que lo perseguían, que lograron de que Pablo y Silas fueran arrestados. ¿Se acuerdan? Fueron arrestados, fueron llevados a la cárcel. Las cárceles no son como las de ahora, con aire acondicionado, en algunos casos, VIP, como diríamos nosotros, donde tienen buena luz, donde pueden tener buena alimentación, buena temperatura. ¿Quién se acuerda dónde pusieron a Pablo y a Silas? En esa cárcel. En el último de los calabozos, en el más feo, el más oscuro, el más frío, el más húmedo, el peor de todos. Y no solamente eso, que también cuando lo pusieron en esa cárcel, a Pablo y a Silas, ¿cómo estaban ellos? ¿Libres? ¿Estaban libres? Primero que estaban en la cárcel, pero estaban, no escucho, estaban encadenados. Tenían grillos en sus pies. Tenían cadenas en sus manos. Miren, estos alborotadores del pueblo no habían hecho nada mal. No habían robado, no habían matado, no habían hecho abuso de nadie. Solamente alborotaban al pueblo hablando de Jesús, contando de las maravillas del Señor. Esto me gustó más, ¿eh? No desprecio el agua, pero el té es mejor. Muchas gracias. Estos que habían venido estaban trastornando a ese pueblo y estaban allí solamente por predicar el evangelio.
Y Pablo y Silas habrán dicho, ¿quién nos mandó meternos en esto del evangelio? Esto de hacernos evangélicos. ¿Quién nos mandó meternos en esto de ser cristianos evangélicos? ¿Cómo puede ser que hayamos sido tan tontos en nuestra vida si estábamos bien en nuestra casa? Estábamos genial junto a nuestra familia. Estábamos teniendo nuestro trabajo, vestíamos de primera, teníamos una casa iluminada, teníamos alimento, teníamos buen clima, estábamos como queríamos. ¿Quién nos mandó meternos en esto? Eso pensaban, ¿no? Eso pensaban Pablo y Silas mientras estaban en la cárcel. ¿Por qué alguno hace así con la cabeza? Los que no miran, les digo, están diciendo no. ¿No era eso lo que pensaban? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban? ¿Qué? Estaban llenos de la presencia de Dios. Estaban llenos de la presencia de Dios. Las circunstancias que les permitía vivir por Cristo no condicionaba el gozo del Señor en sus vidas. Por eso que aún en medio de la cárcel, ¿qué era lo que ellos hacían? Dos cosas. Alababan y oraban. Alababan y oraban, alababan y oraban, alababan y oraban, y cantaban himnos y cantaban canciones y alababan y oraban, que todo el mundo lo escuchaba. Los de la cárcel de al lado le dirían, cállate Pablo, no cantes más, cállate Silas. Nadie decía nada. La realidad es que ocurrió algo terrible en medio de esa cárcel, que marcó el comienzo de algo maravilloso en esa ciudad. Y es que por la alabanza, por la oración, por la fidelidad, por el amor, por el gozo, por la llenura del Espíritu en la vida de Pablo y de Silas, Dios irrumpió con poder en medio de esa cárcel. ¿Y qué es lo que ocurrió? No me digan que abrió los grillos y salió como Pedro, porque esa es otra historia. Esa no. ¿Qué es lo que ocurrió? De tal manera se conmovió esa cárcel que todas las puertas fueron abiertas. Todos estuvieron viviendo un momento terrible. Fue algo que nunca pudieron ver. El carcelero se quería quitar la vida porque pensaban que todos habían huido. El carcelero que habrá estado escuchando los himnos, habrá estado escuchando las canciones, que habrá estado escuchando las oraciones, que habrá pensado, ¿qué culpa tienen estos hombres? Y la verdad que no tienen nada de malo estar aquí. Quizás canten mal, quizás por eso podría ser que estuvieran allí en la cárcel. Si es por cantar mal, bueno, que a lo mejor estén en la cárcel, pero la realidad es que no merecen estar aquí. Él habrá estado pensando un montón de cosas. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en la vida del carcelero. ¿Y qué pasó con esa historia? No solamente que Pablo y Silas no se escaparon, que el carcelero no se mató, que ninguno de los presos se había escapado, sino que ese día irrumpió en Filipos la presencia del Espíritu Santo, trayendo el Evangelio de Jesucristo a esa ciudad. Ese día una familia entera fue convertida y fue bautizada. Comienzo de una iglesia en aquel lugar. Muchos que creyeron se agregaron y comenzaron a formar parte de una iglesia. Una iglesia que se fundó en ver el poder de Dios, de escuchar del amor de Dios, de conocer a Jesucristo, de dar un paso de fe, vivir. Ellos querían tener lo mismo que Pablo y que Silas tenían. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener el mismo espíritu que había en Pablo y Silas? Yo quiero tener ese espíritu, no importa las circunstancias. No importa si estoy 15 días tosiendo y con dolor de pecho, no importa. Yo quiero no perder el gozo de ser el Hijo de Dios y de recibir la bendición del Señor. No importa las circunstancias. Lo importante es que esta iglesia se fundó
en ver un poder de Dios que se manifestaba y que produjo en la vida de cada uno de ellos un nuevo nacimiento, una vida llena de gozo, una iglesia unida. Una iglesia unida, una iglesia que tenía en común muchas cosas hermosas que vamos a ir disfrutando a lo largo de estos domingos. Hoy solamente quiero detenerme en una de las principales características o rasgos característicos de la iglesia de Filipos y de la vida cristiana de cada uno de ellos, y que es el gozo. Es conocida la iglesia de Filipo como la iglesia del gozo. La iglesia del gozo. ¿El gozo es igual que alegría? No. Muy bien. Los que lo pueden decir es porque lo han experimentado. La alegría es algo que viene de afuera. Algo que me lo produce de afuera. El gozo es algo que viene de adentro. Es fruto del Espíritu en nuestras vidas. El gozo es tener esa total templanza, esa total seguridad, esa total fe, ese momento tan especial en el cual nada me conmueve y yo estoy seguro y estoy bien y estoy feliz de saber de que mi Dios está obrando. Esta era una iglesia que tenía en su espíritu como iglesia gozo. Y él venía de los orígenes de lo que Pablo había puesto en su propia experiencia desde el comienzo. Ellos habían recibido en medio de todas estas circunstancias espíritu de gozo para poder vivir la vida cristiana. ¿De quién tomaban este ejemplo? Aparte de la experiencia de la conversión, lo tomaban también del ejemplo de Pablo. Pablo era una persona así, era una persona que aún dentro de todo su optimismo sufría persecuciones, posibilidades de que fuera muerto a través de diferentes maneras. Él vivía todo el sentir de aquel apóstol que daba su vida por Cristo y con tal de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, no le importaba todas las oposiciones que tenía que enfrentar. Si ustedes leen todo el libro de Hechos de los Apóstoles, se van a encontrar un poco con esta experiencia del apóstol Pablo. Buen ejemplo para continuar mi vida cristiana sin claudicar. Muchos de nosotros después de los primeros 100 metros del recorrido del viaje misionero de Pablo diríamos, no, esto es medio difícil, me pego la vuelta y me vuelvo otra vez a Antioquía. Me quedo tranquilo. En Antioquía, la iglesia, soy maestro, soy profeta, ando bárbaro allí. Todos me reconocen, puedo enseñar al Señor, tengo una vida segura. Pero el Espíritu lo había llamado, tanto a Pablo como a Bernabé. ¿Para qué? Para que fueran apóstol a las naciones. Para que ellos llevaran el evangelio a los gentiles. Para que los gentiles supieran de que Jesucristo es el único Salvador y Señor de la humanidad. Para que todo aquel que pueda doblar sus rodillas en Jesucristo y convertirse a Él pueda tener la experiencia de una nueva vida y la vida eterna prometida por el Señor para cada uno de nosotros. Pablo era alguien que había aprendido a despojarse de todos sus deseos personales por alcanzar solamente un deseo: hacer la voluntad de Dios. Y aunque esto era su experiencia, no la tomó como un castigo. ¿Viste, Pablo? Te portaste mal. Eso de perseguir a la iglesia cristiana no va, no funciona. Ahora, por haberlo hecho, yo te castigo yendo a ser embajador, apóstol, misionero a las naciones gentiles. Y que te pase lo que te pase. ¿Creen que habrá sido así el llamado de Dios a Pablo? No. Aunque cada uno de nosotros sabemos que el amar y servir a Cristo tiene que comenzar con el renunciamiento de nuestra propia voluntad. ¿Para qué? Para que solo se haga la voluntad de Él.
en nuestras vidas. Vos quizás ya viviste esta experiencia. Quizás vos pensás, estoy en esta iglesia, podría estar en otra, quizás a lo mejor de otra manera, quizás con otro sentir, con otro mover, con otra experiencia, estaría más cómodo en otro lugar, no estarían, qué sé yo, con los desafíos, los van y vienen, los momentos que se viven en la iglesia local. Y uno dice, ¿y por qué no estoy en otro lugar y estoy acá? Bueno, estar acá no es un castigo para nadie, les digo desde ya, ¿no? Si alguien piensa que estar en esta iglesia es un castigo, sáqueselo de la cabeza, eso no es así, al contrario, es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio ser parte de esta iglesia. Es un privilegio. Quizás a lo mejor hay muchas cosas que uno diría, pero podrían ser mejor de otra manera. Y si estuviera en otro lugar lo viviría de otra forma. Pero Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí. Porque quiere hacer su voluntad a través de tu vida. Dios tiene un propósito a través tuyo. Y para eso tiene que haber lo mismo que hubo en el apóstol Pablo cuando le estaba escribiendo a la iglesia de Filipo. Que tú puedas tener estas características dentro de tu propia vida que había en la iglesia de Filipo, que toma de la iglesia, que toma del apóstol Pablo y que nosotros hoy debemos también atesorar en nuestros corazones. El apóstol Pablo en el versículo número 3 dice que él tenía gozo cada vez que se acordaba de ellos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Ustedes se lo imaginan a alguien diciendo estas palabras? Doy gracias al Señor siempre que me acuerdo de ustedes. La verdad que no. ¿Se lo imaginan así? ¿O se lo imaginan mirando el rostro de los hermanos y diciendo, doy gracias al Señor cada vez que me acuerdo de ustedes? Estos días que uno estuvo medio enfermito y que, bueno, por alguna razón no ha podido estar aquí, yo a veces en mi tiempo de estar así en descanso, tratando de recuperarme de estos tiempos de estas enfermedades bronquiales y alérgicas, me acordaba del rostro de ustedes y orábamos con mi esposa por ustedes, pensando en sus realidades, en sus necesidades. Algunas conocíamos, otras no sabíamos qué podía pasar, pero decíamos, ¿cuándo se cortará esto? ¿Cuándo se cortará esto? Porque extrañamos, queremos estar con la iglesia. Queremos estar entre ustedes, porque les amamos, pero porque también nosotros cuando nos acordamos, damos gracias a Dios por la iglesia que Dios nos ha dado. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Te pasa lo mismo? Cuando te acordás de tu iglesia, podremos tener muchos defectos, pero ¿te da alegría acordarte de tu iglesia? ¿Te da gozo? ¿Te acordás? Y cuando lo recordás lo haces con esa gratitud. Gracias, Señor, por la iglesia que me diste. No, ay, Señor, ¿no puedes tener otra para mí? ¿No puede haber otra para mí? A lo largo de estos años que he estado pastoreando, he visto mucha gente entrar a la iglesia y salir de la iglesia. Y lamentablemente uno se goza cuando entran, pero se entristece cuando salen, ¿no es cierto? A nadie le gusta esa experiencia. Es así, es la realidad. Vivimos un tiempo de migración, de congregación en congregación. No salen de la iglesia de Cristo universal, pero sí, a veces salen de las iglesias locales y uno se llena de afectos y cuando por alguna razón se da esa migración, siente lo que puede llegar a ser esa pérdida o esa distancia o esa lejanía. Con algunos uno tiene la oportunidad de seguir contactándose, mensajeándose y viendo cómo va la evolución de su vida en otros lugares. A otros le hemos perdido el contacto, no hemos tenido más contacto. Pero la realidad es que, aunque se da todo eso, notamos en muchos casos que nuestra iglesia, que tiene una característica de ser amorosa, de ser cariñosa, de ser cercana, ser muy afectuosa, y también de ayudadora en las necesidades de los hermanos, uno siente que a veces cuando alguien se va, es como que pareciera que no alcanzó la demostración de amor o que no alcanzó lo que tiene que ver con este hecho de decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos obtener que estas personas se quedaran? Bueno, Dios sabrá qué habrá pasado con cada una de sus vidas.
Quizás hemos hecho lo posible, hemos hecho lo imposible para que se queden, pero la realidad es que no podemos detener lo que puede ser el mover de Dios en la vida de cada uno de ellos. Pero sí, yo me gozo con el fruto de lo que permanece, de lo que queda y de lo que es lo que Dios nos da para poder trabajar juntos, para extender el reino del Señor. No nos quedamos mirando hacia atrás, nos quedamos mirando hacia adelante. Proyectamos con lo que tenemos, con lo que somos, quienes podemos vivir la experiencia de ser iglesia en este tiempo tan especial. Cuando Lucas iba a un colegio cristiano ahí en Lomas, parte de una iglesia muy grande que hay en Lomas, llamada El Buen Pastor. Hubo un momento en la vida de la iglesia en la cual nosotros tuvimos que visitar y participar de un culto. Y me sorprendió ver un cartel en el templo, varias veces repetido en diferentes partes. Hagan de cuenta que el templo era un poco más grande que esto, como si fuera de pared a pared sin las paredes laterales, todo hecho en forma circular, así, ¿verdad? Bueno, tenía el balcón allá arriba, el templo estaba acá, y en las paredes, diferentes lugares, muy visible, había un cartel que decía: vamos a ser iglesia para los que quieran ser iglesia. Yo no entendía, digo, ¿qué cosa rara es esto? ¿Qué están queriendo decir? Entonces me acerqué a uno de los líderes que estaban allí y le pregunté, ¿por qué tienen ese cartel y lo repiten tantas veces? No, ese cartel lo puso el pastor hace 2 años atrás, cuando se nos fueron 300 miembros, con un líder que se levantó y se llevó a 300 miembros de la iglesia, una iglesia que tenía 650 miembros, se le fueron 300, se dividió, quedó a la mitad. Ese líder, bueno, se llevó a su rebaño, ¿verdad? Y se lo llevó. Y se fueron detrás del hombre, no detrás del siervo. Se fueron detrás del hombre. Les digo que a los pocos años ese grupo terminó no siendo nada. No tienen más relación con nada y muy pocos son los que se lograron congregar. No continuó la obra. Y el pastor en ese momento sintió el dolor en su corazón de esa partida tan importante y Dios le dio esa palabra para que llevara a la iglesia, que iban a ser iglesia con los que querían ser iglesia. Y él explicó que ser iglesia es esto, es encontrarnos, es amarnos, es esforzarnos, es estar juntos, pensar juntos y desarrollar juntos el ministerio que Dios nos había puesto en el camino. Dios le dio nueva estrategia, puso una nueva visión en la vida del siervo y la iglesia comenzó a crecer y a crecer nuevamente. A los pocos años, hasta el día de hoy, ya está superando los 1000 miembros. Es una iglesia que sigue creciendo porque ese desmembrar produjo un reaccionar. ¿Y el reaccionar qué era? Que ellos tuvieran alegría, se sintieran gozosos de pertenecer a esa iglesia y que juntos, cuando se encontraban, se alentaban, se bendecían y se autoayudaban para mantenerse firmes en la fe. Tenían alegría, tenían gozo de pertenecer a esa iglesia local. Yo sé que está esto en tu corazón también. Yo sé que donde tú te encuentres en este momento, sea que estés aquí en el templo, que estés en tu casa, tienes ese sentir por la iglesia. Tú amas este lugar, tú te alegras por venir a este lugar, pero solamente podemos ser iglesia los que queremos ser iglesia. Solamente podemos vivir la experiencia del gozo del Señor que nos da en la unidad del Espíritu cuando hay alegría en el encuentro, en la visión y en el servicio, en la entrega total de nuestras vidas para hacer la voluntad del Señor. En segundo lugar, versículos 4 al 8, el gozo que había en la vida del apóstol Pablo lo llevaba a él a tener permanentemente oración por su iglesia. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pensaba en su iglesia, la iglesia de Filipos, llena de muchas características. Pablo sabía que era una iglesia generosa, era una iglesia que lo sostenía en medio de las prisiones, que lo visitaba,
que de alguna manera lo alentaba, que ayudaba a otras iglesias que también estaban pasando necesidad de ser una iglesia abierta a poder participar de las bendiciones del Señor. Y él oraba para que esto no cambiara en la vida de la iglesia. Y él tenía gozo cuando rogaba por todos ellos. Y gozo dijimos que no es solamente alegría, es fe, es esperanza, es la satisfacción de saber de que Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Él tenía gozo en la comunión que ellos tenían en el Evangelio de Jesucristo. Él estaba gozoso de saber que era una iglesia que se unía solamente para mantener encendido el fuego del Evangelio de Cristo en sus corazones. Él dice, desde el primer día hasta ahora, como diciendo, es algo que ustedes lo siguen manteniendo. Mantener el fuego del amor a Jesucristo y del amor al Evangelio de Cristo es algo que se puede vivir permanentemente cuando como iglesia estamos alentándonos cada uno de nosotros en los diferentes momentos que vivimos. Versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Saben qué? El diablo tiene la idea de que esto va a desaparecer, que esto en algún momento se puede secar, que esto puede llegar a ser como los grandes templos allí en Inglaterra que vivieron grandes avivamientos en el siglo XIX, en el siglo XX y que hoy son bibliotecas, son museos, porque ya ese avivamiento desapareció. No va a ser igual. Porque en nosotros y entre nosotros hay alguien que genera en nuestras vidas vida permanentemente y es el Espíritu Santo, que está en nuestras vidas, que está en nosotros, que está entre nosotros, que está sobre nosotros. El Espíritu Santo que derrama todo esto en nuestros corazones. Amor por Jesús, amor por su evangelio, santidad, búsqueda de entregar todo lo mejor que somos a nuestro Señor. Hay gozo en Pablo de interceder por su iglesia, porque sabe que el destino de esa iglesia no estaba en las manos de los hombres, estaba en el corazón de Dios. Y así como aquel que comenzó la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo en la iglesia de Filipos, que aún al día de hoy sigue existiendo. También ocurre con nuestras vidas. En estos días que hemos celebrado el mes pasado los 82 años como iglesia, de los cuales muy pocos de ustedes son los que vieron ese comienzo. Algunos hace muchos años que están entre nosotros como miembros. Algunos podríamos decir que son tantos años que parece que fueran fundadores, pero han sido fundadores de todo esto que ustedes pueden ver aquí, que es el templo y sus dependencias. Han sido partícipes del esfuerzo de construir todo esto para que el nombre de nuestro Dios sea levantado muy alto. Y cuando pensábamos en esos 82 años, algunos decían, bueno, 82 años ya pasó. Ahora proyectémonos para ver cómo vamos a organizar los 100 años como iglesia. ¡Wow! Digo, ¿alguien tiene visión más larga que la mía? Yo me gozo en eso, de saber que hay hermanos que están pensando en que esta iglesia tiene que desbordarse en los próximos años de trabajo y de servicio al Señor, en amor y en extensión del reino, de evangelismo y de participación, como para que cuando se cumplan los 100 años, dentro de 18 años, estas generaciones nuevas, estas generaciones jóvenes, estas generaciones que van a tener, si Dios lo permite, más vida que la mía, seguramente, pues yo voy a estar más pisando los 80 que los 61 que ahora tengo, seguro, ya va a 79 años, si Dios lo permite, voy a poder ver el trabajo de ustedes, la obra de ustedes, la participación de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de ustedes. Nuevas generaciones que se van levantando para poder transformar la vida de la iglesia, para darle vitalidad
Y eso es lo que usa el Señor. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra hace 82 años, la perfeccionará. Es decir, el desafío es que esto exista y trascienda hasta que Jesucristo vuelva. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren estar ese día cuando Cristo venga y ver con sus ojos que esta iglesia va a estar allí, de pie todavía, sirviendo al Señor? Ojalá que nos dé tanta vida al Señor. Nadie levanta la mano porque dice, pastor, si son dentro de 100 años, no vamos a poder. No vamos a poder. Miren, yo no sé si va a ser dentro de 100 años, pero yo les digo, no va a ser dentro de mucho. El Espíritu Santo ya está derramando visiones, sueños a lo largo del mundo en diferentes creyentes, mostrando que los tiempos del regreso de Cristo ya están ahí. Que ya empezó el Señor a separar quiénes son los suyos y quiénes son los suyos. Quiénes son los que van a ser parte de la iglesia que Él va a venir a buscar y quiénes son los que se parecen pero no son. Dios ya está revelando esto, para que encuentre una iglesia que su corazón, solamente su vida, esté enfocada no en sus necesidades, no en sus deseos, no en su pasión, sino en Jesucristo. Y allí, entonces, que Dios nos pueda encontrar a cada uno de nosotros siendo partícipes y disfrutando de la buena obra que Dios está haciendo para desarrollar esta iglesia en los tiempos que tenemos por delante. En tercer lugar, el gozo que el apóstol Pablo tenía por la iglesia de Filipo y el deseo de su oración también era que ellos vivieran permanentemente en la esperanza de una vida cristiana plena. Los versículos 9, 10 y 11 hablan sobre esto. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor... ¿Tenés la Biblia abierta? ¿La tenés abierta? Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia no tiene que ver en estudios universitarios, Tiene que ver con revelación del Espíritu Santo. Ciencia tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos esté revelando que todo lo que viene de parte de Dios sea lo que la iglesia viva. Todo conocimiento que surja de la palabra de Dios se pueda llevar a la práctica y mi vida se santifique a través de esta experiencia. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A fin de que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta es una decisión personal. Y cuantos más decidimos esto en nuestras vidas, cuanto más decidimos agradar a Dios, estamos aprobando lo bueno, aprobando vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces es difícil poder entendernos nosotros de que realmente esto es lo mejor. Creemos que no, pero no es lo que quiero. Es la verdad que yo no quiero desagradar a los hombres. Y entonces hago algo que en vez de agradar a Dios, agrada a mi prójimo, agrada a mi hermano, agrada a la iglesia, agrada a otro. Y hago las cosas por agradar a los hombres, en vez de hacerlo por agradar a Dios. Dios dice a través de la palabra que la oración de Pablo era que ellos aprendieran a probar lo mejor. ¿Para qué? Para que al fin de sus vidas ellos puedan presentarse sinceros e irreprensibles cuando Cristo vuelva. Es el deseo del apóstol Pablo
Es mi deseo personal, es el deseo de cada uno de nosotros, el deseo que yo debo vivir despertándome y tratando de que mi vida cada día agrade al Señor. Y la bendición del Señor se añade como algo bueno para cada una de nuestras vidas. Finalmente en el versículo 11, el Señor, a través de la oración de Pablo, nos enseña que el objetivo de todo esto es que ellos sean llenos, que seamos llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Déjame decirte esto. Elegiste a Cristo, sos de Cristo, tenés a Cristo como tu Salvador personal. Yo lo sé. Yo sé que Jesucristo es alguien importante para tu vida. Lo has recibido. Seguilo. Si lo seguís a Jesús, no podés seguir a otro. No hay otro camino. O lo sigo a Jesús o no lo sigo. Si tengo a Jesús como objetivo en mi vida, no puedo estar con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio de Cristo. Me estoy engañando. En realidad no estoy con Cristo, estoy en el mundo. Aparento estar con Cristo. El Señor, a través de esta palabra, nos está diciendo a cada uno de nosotros que el vivir esta experiencia de transformación por la cual Pablo oraba por la iglesia de Filipo, a la cual amaba porque sabía que era una iglesia maravillosa, grande, trascendente en esos tiempos, era que ellos fueran llenos de fruto de justicia. El fruto de justicia tiene que ver con más obediencia a Cristo que a mi propia voluntad. Prefiero y elijo decirle sí a Jesús y decirle no al pecado. ¿Se entiende? Esta es la iglesia que tenía características de una vida cristiana que muchos realmente admiraron a lo largo de la historia, de la cual se habla de una experiencia de iglesia maravillosa. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de la experiencia personal de cada uno de nosotros, en el cual el Señor está queriendo que en lo personal vivamos y que con la luz de Cristo, que alumbra nuestra decisión y nos hace tomar este camino de obediencia y de bendición, podamos alumbrar a los que están alrededor, en amor, en gracia, en bendición, permitiendo que otros que están a mi alrededor también sean alumbrados, como nosotros somos alumbrados por el Señor. Termino diciendo esto en el mensaje de esta mañana. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y después la palabra del Señor habla de que esta luz ha venido a meterse en medio de un mundo de tinieblas, para que sean separadas las tinieblas de la luz y se pueda descubrir lo verdadero de lo que es falso. A partir de esa experiencia, sabemos que cada uno de nosotros somos la luz de Cristo en el mundo. Y donde cada uno de nosotros nos coloquemos en un momento determinado en nuestras vidas, sabemos que las tinieblas nos van a ganar a nosotros, porque es imposible que la tiniebla gane a la luz. La luz siempre prevalece. Por más que sea poca la luz, por más que sea chiquita la luz, por más que sea mínima la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Tú eres luz. Tú eres luz. Vivamos como hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, quiero invitarte a que puedas pasar aquí adelante todos. Vengan, vamos a pasar aquí adelante. Vamos a tener una oración final. Vamos a pedir al Señor que en este espíritu de unidad podamos estar juntos. Vengan aquí adelante, vayan acercándose, vayan tomándose de las manos, vayan agarrándose bien, así, de las manitos. Todos bien aquí adelante, vamos a estar recibiendo la bendición del Señor en esta hora. Nos quedamos aquí juntos. ¿A qué iglesia nos queremos parecer? ¿A qué iglesia nos queremos parecer? ¿A la que muestra el apóstol Pablo aquí?
la que muestra el apóstol Pablo aquí. La unidad no tiene que ver con el afecto. La unidad no tiene que ver con el afecto. Si te quiero o no te quiero, si te amo o no te amo, si me gustas o no me gustas. La unidad tiene que ver con lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas es que nosotros seamos una iglesia parecida a la de Filipos, que tengamos esta misma experiencia que Dios a través del apóstol Pablo le hizo vivir a los creyentes en aquel momento. ¿Por qué? Porque ellos vieron el poder de Dios irrumpiendo en la vida de una iglesia que no había comenzado sus orígenes con comodidad. Fue con sacrificio, pero fidelidad. Fue con cárceles, pero con el gozo de saber de que Dios toma el control de todas las cosas y no importa lo que esté pasando en nuestras vidas, Dios tiene un final feliz para cada uno de nosotros y para su iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? Pues sabete que no lo vas a vivir solo. Dios no nos creó con la experiencia de estar solo. Dios te trajo aquí con un propósito, que el que tenés a tu lado sea tu hermano, tu hermana en la fe, y con él transites todos los días de vida que tengas hasta que el Señor nos lleve delante de su presencia o él vuelva antes. ¿Entendiste? No nos movemos por gusto, me gusta o no me gusta. Estoy aquí porque Dios me trajo aquí. Y entonces debo producir fruto y fruto en abundancia. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarle todo al Señor para que solo su voluntad sea hecha a través de ti? Cerramos los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, dando gracias por tu palabra y por el ejemplo que tu palabra nos ha dejado. Que el espíritu que había en Pablo, Señor, haya también en nuestros corazones. Que las características que la iglesia de Filipo tenía, que el Espíritu Santo estaba generando en ellos por su amor a ti y por su fidelidad a tu evangelio, también sea parte de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados de iglesia, de comodidad, de falta de compromiso, de falta de perdón. Perdona los pecados, Señor, de carnalidad. Perdona los pecados, Señor, de desobediencia. Perdónanos, Señor. Los confesamos delante de ti y pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y tú que eres fiel y justo en perdonarnos, y que la sangre de Cristo derramada en la cruz fue para la limpieza de cada una de nuestras vidas. Ahora tu iglesia sea limpia de toda maldad. Padre celestial, abre los cielos y derrama el poder de tu Espíritu sobre nosotros en esta hora. Y que en este momento cada uno de nosotros y tu iglesia donde se encuentre en sus casas en este momento, seamos llenos del Espíritu Santo. Que se comience a manifestar en nuestras vidas pasión por Jesús, pasión por tu palabra, pasión por tu voluntad, pasión por tu iglesia. Que ahora, Señor, no importa las edades que tengamos, cada uno de nosotros seamos protagonistas, partícipes principales del desarrollo de una obra maravillosa que tú quieres hacer en medio de los tiempos en esta iglesia. Tú nos has traído para ser bendecidos y para ser de bendición.
Ahora que cada uno de mis hermanos reciban la llenura de tu Espíritu, Señor. Y que comience cada uno de ellos donde se encuentran, en sus casas, en sus trabajos, en la calle, en lugares donde sea, a poder mostrar que la luz de Cristo que habita en sus corazones, que brilla en sus rostros, que mueve su corazón, ahora haga que otros reciban también el amor y el perdón de Cristo, la bendición de Dios sobre sus vidas. Que sus manos se transformen en manos sanadoras, liberadoras. Que la fe que hay en sus corazones, al abrir su boca, proclamen palabras de bendición, palabras de libertad, palabras de sanidad. Y aquellos que sean los que reciban tu evangelio en ese momento, con el poder de tu presencia, se quebranten sus vidas, se arrodillen ante el que vive por los siglos de los siglos, y solamente Jesucristo sea levantado bien alto. Toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Ahora, Señor, derrama tu fuego sobre nosotros. Restáuranos, bendícenos, llénanos, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu unción, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda y bendecí al que tenés al lado. Dos o tres. Saluda al que tenés al lado. Lo bendecís en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Marcos, sé bendito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras Matías pasa para ministrarnos en la última canción, nos alegramos y nos gozamos en el Señor. No se vayan, quédense ahí. Vamos a cantar la última canción con alegría en nuestros corazones por la bendición. Decirle a tu hermano: yo quiero ser iglesia contigo. Decíselo: quiero ser iglesia contigo. Quiero ser iglesia contigo. Amén y amén.